Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un Bien, cordial bien, Rafa. saludo a todos y todas. Bueno, a todos, Ah, todos son hombres, sí. a todos. Bueno, aquí estamos transmitiendo para este Facebook Live, muy contentos hoy que estamos celebrando. Te tocó el capítulo final, el que tiene que ver con el patrimonio y las fiestas. Me parece que está muy bien. Digamos eh, que dentro de todo, pues todos eran realizadores audiovisuales, cinematográficos. Y en el día de hoy es una maratón, digamos, audiovisual. También entonces, empezamos a las 10 de la mañana. Jorge, cierra el micrófono hasta para que te pase la voz. Jorge, Benítez. Bueno, bueno, y entonces arrancamos con Rafael Portogil, que es un realizador, ¿sí? No, Rafael Portogil, que a las 10 de la mañana. A las 12 fuimos con Ángela Montes, que se alargó un poquito, ella entró un poquito después que es una especialidad, es socióloga, antropóloga, para hacer un recuento, digamos, de todo lo que, de los que estuvimos hoy. A las 2 de la tarde estuvo Andrés Lozano, a las 4 estuvo Haroldo Rodríguez, y ya para el cierre estás tú con Jorge Benítez. Y es el documental de fiestas de la independencia que pues Hola, es ¿cómo están? en realidad Vengo en un transporte, pero ya van a bajarle un poquito para yo poder expresar lo que creo que son las fiestas y quiénes son sus verdaderos protagonistas. George, dame un momentico que estoy haciendo la introducción. Estamos tratando de, no, sé, no sabía si me estabas escuchando, ya te paso la palabra. ¿Sí? George, bueno, Esto me avisa, yo estoy aquí, voy en una buseta, pero ya pedí que bajaran un poquito la música y me avisas para mi intervención, pero estoy atento. Aquí estoy tranquilo, tranquilo. Si quieres bloquear el micrófono hasta que te dé el paso. Bueno, estoy aquí con Iván Barbosa, quien es el productor de la serie. ¿Quién es el productor? Jorge, bloquea el micrófono que se entra todo el ruido ambiente. Listo, perfecto, enseguida. Bueno, mano. Bueno, y entonces le estaba contando que esta semana montamos 2 capítulos, que es Independencia, que hasta hoy lo estrenamos, y este capítulo que lo estamos estrenando hoy, que es totalmente inédito, que es Fiestas de la Independencia. Y de alguna manera es un riesgo hacer Fiestas de la Independencia porque nos tocó analizar mucho material y el material es escaso. O sea, lograr el concepto de las Fiestas de la Independencia es un concepto escaso y pero sí encontramos una serie de archivos, desde Elgar Gutiérrez, que es como el gran escritor de las fiestas, y bueno, pasando por las conferencias, digamos, de las personas que realizaron las fiestas de alguna manera, de análisis, de historiadores, la academia. Y bueno, nada, pues estamos aquí desde un punto de vista de los cineastas para que se expresen frente a eso y para que pues tomen el valor y también, digamos, nos aporten a eso. Entonces voy a empezar a presentarlos, porque eso es un Facebook Live independiente. Yo soy Jaime Sánchez, su anfitrión, soy la persona que dirigió la serie. Bueno, yo soy un realizador, vengo trabajando desde hace muchísimos años acá, tengo una corporación hace 22 años de cine en Cartagena, he realizado 3 series o 4 series de televisión, tengo varios largometrajes y como unos 60 cortometrajes, y bueno, he estado en la parte educativa sobre todo, trabajando. Por otro lado, nos acompaña hoy también el maestro Iván Barbosa, que lo tengo aquí al lado. Le tocó venirse de la casa porque se nos dañó la transmisión con la lluvia, entonces, Rafael, entonces él llegó acá. ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Él llegó, bájale un poquito. Escritos y tus opiniones acerca de la identidad cartagenera. Atento a lo que comentes y a tus comentarios y a tus reflexiones.
a Jorge, nuestro querido amigo, pues también saludos si nos está escuchando en la buceta. Estoy en una champeta. Y bueno, aquí estamos atentos para reflexionar acerca de este documental sobre Fiesta de la Independencia, que investigamos y realizamos con Jaime Sánchez y la Corporación Cine Indias, y con la participación de muchos actores, algunos vivos, otros muertos, que de alguna u otra manera, como material de archivo en sucesivos años, fuimos compilando para sacar este documental. Entonces, pues, adelante, Rafa. Espera, un par de cosas, digamos, más para complementar, pues porque quiero acabar de hacer la presentación. Entonces, también nos acompaña Jorge Benítez, un director, digamos, que se ha hecho desde lo autodidacta, un director de cine afro, para mí muy importante en Cartagena y en el Caribe, y que ha trabajado con comunidades, que ha venido haciendo una obra que a mí me encanta, ha venido haciendo una obra personal magnífica y que ha estado en otros procesos también de difusión. Por otro lado, también estamos con Rafael Escayón, que viene en unos procesos, digamos, de historia, de identidad cultural, de comunicación, de administración, digamos, en la parte cultural, también muy interesantes que vamos a profundizar de una mejor manera en este Facebook. Y nos está acompañando por Robotillo, José Tinoco desde la transmisión y Cristian de Jesús para este Facebook Live que estamos emitiendo, digamos, y que la gente pues puede volver a entrar, o sea, para los que están en este momento y para el indiferido que viene después. Entonces, nada, con esta presentación, pues nada, empecemos abramos los canales y yo no sé si quieras tener alguna opinión, Jorge o Rafael, cualquiera de los dos puede empezar, si tienen alguna, si quieren hablar, o si no, yo empiezo a preguntar. Primero que todo, para mí es un gusto, un honor estar haciendo parte de este foro, de esta reflexión, porque además yo estoy consciente, y yo siempre lo he dicho desde que tengo una noción de la investigación de nuestra historia, de la construcción de esta ciudad, Cartagena, en que hay mucha confusión, y eso influye en las políticas públicas. Cuando se habla de que yo reconozco que en el pueblo de Palenque, por ejemplo, ellos mantuvieron su cultura, desarrollaron un lenguaje, pero ellos se separaron de la historia, y yo quiero decir esto, se separaron desde mediados del siglo XVII, cuando tuvieron una cédula real que les daba libertad como pueblo, donde no entraba uno más, ni salía uno más, y con la condición además que se bautizaran. Ellos se mantuvieron alejados de la historia. De ahí en adelante, de la mediados del siglo XVII que aconteció eso, los que realmente construimos toda la historia y estuvimos influyendo en todos los procesos históricos desde la independencia y después de la independencia, fuimos los cartageneros, el negro criollo cartagenero, el bocachiquero, el santanero, la gente de Pasacaballo, que fueron los que realmente pusieron el pecho, los negros de Getsemaní, tanto libertos como esclavos, que eran los artesanos. Fue el pueblo que realmente, entonces ahora hay una gran confusión, pues, quizás porque la academia o de la historia no se ha aclarado eso. Cuando la Nina Friedenman empieza a mediados del siglo pasado, en los años 50, a interesarse por el pueblo de Palenque, ella entrevista, según uno de sus libros, a una anciana, me acuerdo que de pronto es Juana Cimarra, y le pregunta qué significa Kisutu Congo, Kisutu Angola, palabras que mencionaban en el Lumbalú, y la señora dice, Nina Friedenman textualmente, se saca la carilla de tabaco de la boca, escupe y dice, no sé. Pero no sabía esa señora que ese texto
le estaba dando la herramienta a la nena Fríndima para devolverle la historia que ella se había olvidado, una historia que ellos mismos habían olvidado. Y quiero aclarar en este momento, y pues si me equivoco, pues estamos aquí en un foro, a partir de esa época, a partir de la cédula real, los palenqueros, el pueblo palenquero no tuvo actividad en ninguno de los acontecimientos históricos que se desarrollaron pasando por la independencia. Fue el negro criollo que necesitan un valor, necesitan reivindicarse tanto socialmente como políticamente. ¿Por qué? Porque el pueblo afro, a partir de que la UNESCO, el pueblo palenquero, a partir de la UNESCO y su reconocimiento, que lo reconozco, ellos mantuvieron, son un destello de la esclavitud, que pues, tiene un valor pues, histórico, memorial, inmaterial. Pero cuando se habla ya de historia Cartagena y vienen a dar la independencia y me hablan de todos estos procesos, cuando huyeron ese 5 de diciembre, Pedro Romero y todos estos exemaricenses, el Tueto Muñoz, los palenqueros estaban apartados de eso, ellos no los tocó, porque además ellos se dedicaron a la ganadería, tenían sus siembras, ellos no tuvieron nada que ver con todo esto. Entonces, ¿qué digo? Que hay una reivindicación tanto social como política. Y, por ejemplo, para la universidad, los palenqueros, por ser afro, ya tienen unos puestos asegurados, hay unos proyectos que son especiales para ellos, y discriminan al pueblo y al pueblo negro, a esta gente de Boca Chica, a mirar esos apellidos como los Godoy, esa gente de Pasacaballo, esa gente de Barú, esos gersemanicenses raizales, fueron los que estuvimos al lado del general Padilla en la noche de San Juan. Ahí no hubo palenqueros, que pintaron las velas de negro, nuestros descendientes. Mi abuela es de Getsemaní, nacida, y que decir, mi abuela me dice que en el año 32. Jorge, una cosita, es que, Jorge, perdón, una interpelación. Es que si nos puedes proyectar una imagen fija de ti, o si no, para que bloquees la imagen y pongas el icono, porque nos estamos mareando con eso. Y bueno, y sigue con el discurso. Qué pena, pero es que simplemente quería... El sonido va bien, Perfecto, ya pongo el icono, permite. Pues sí, donde iba era que por ejemplo, influye los palenqueros por todas esas políticas públicas que se han desarrollado, tienen unos puestos seguros en la universidad. ¿Y cuántos cartageneros no tenemos esa posibilidad de tener ese privilegio porque la historia no ha reconocido esa intervención? Es que fue una intervención necesaria. Había unos intereses de ese pueblo gersemanicense, de esclavos libertos, de pardos artesanos. Había un interés de la gente de los pueblos que estaban cercanos, como Turbaco, Arjona, en los golfos del Golfo del Morrosquillo, por ejemplo, que aún todavía, por ejemplo, en San Bernardo del Viento se celebra las fiestas del 11 de noviembre. Ese Bolívar grande, Palenque. Yo quiero que si hay un investigador que me diga en qué acontecimiento de la historia de Cartagena, después de le dieron la libertad a ellos como pueblo y se separaron de la historia, si influyeron en algún acontecimiento de la independencia. Es decir, cuando sitiaron la ciudad, ¿cuáles fueron los palenqueros que murieron o pusieron el pecho allí? Entonces yo pienso que la historia no es que esté mal contada, porque es muy cierto que ellos se separaron, ellos se mantuvieron, ¿verdad? Pero de que después de que ellos se separaron de la historia, ellos siempre decidieron seguir. De hecho, yo escucho palenqueros que dicen que ellos no son ni cartageneros, ni son colombianos. Bueno, Jorge, qué pena. Para interpelar, me gustaría que Rafael entrara, porque sé que también Iván me está pidiendo la palabra porque también tiene mucho interés él como historiador de hablar un poco sobre el tema, de hacer una reflexión. Entonces quiero que vamos para poder que sea dinámica la propuesta. Entonces vamos con Rafael, tu opinión sobre el documental, sobre la fiesta, sobre lo que viste. Vamos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que felicito la creación de este documental. Creo que es el inicio de muchos otros
que vamos a ver en el futuro, y que sí que necesitamos piezas como esta de distintas voces. Yo soy de los que levanta la bandera de la democratización de los discursos históricos y patrimoniales. Yo no soy de los que cree que existe una verdad absoluta, inamovible, indiscutible. Creo en estos debates, creo en las distintas voces, donde distintas disciplinas también puedan hablar, donde un mismo hecho tiene distintas miradas y perspectivas desde las distintas disciplinas y desde las distintas personas que enuncien su información. Este documental tiene mucho de eso. Tiene personas con un porte conservador de esta historia oficialista, tradicionalista, incluso hasta colonialista, pero también de esta visión, de esta historia que también tiene tintes de coloniales, reflexivos, que ponen en disputa todo ese diálogo que históricamente nos han dictaminado sobre lo histórico. Y yo creo que es lo que deberíamos buscar a futuro cada vez más. No tener una verdad absoluta, sino poder escuchar muchas verdades y muchas informaciones. La democratización de los discursos históricos y de los discursos patrimoniales. Ahorita que estaba escuchando a mi colega, también quería decir un poco sobre Palenque, que no existe un Palenque. Hoy San Basilio de Palenque es reconocido por haber preservado la lengua y por el reconocimiento que tiene como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Pero en el transcurso del desarrollo histórico, a finales de 1599, cuando comenzó las gestas de cimarronaje libertarias, en realidad surgen distintos palenques. No es uno ni dos, son bastantes. Hay un número que es hipotético, difieren de historiadores, algunos dan un número, otros dan otro, pero lo que sí es cierto es que no es un solo palenque y que estos palenques están distribuidos a lo largo del territorio del departamento de Bolívar. Y bueno, lo importante es que estos palenques surgen de unas revoluciones de Cartagena de Indias. Muchos de los que se rebelaron ante la esclavización y lograron crear unos territorios de libertad y de independencia, inclusive antes del pacto del acuerdo de paz que se hace con el sacerdote y antes de todos estos procesos cercanos ya a la independencia de Cartagena y de otros territorios de Bolívar. Lo que es real es que los palenques surgieron a finales de 1599 en un contexto que casualmente se da a través de este permiso o estas expresiones festivas que se daban también a principios de 1600, que fueron los que dieron vida a lo que hoy concebimos como las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Es interesante también entender que, digamos, la historia de Cartagena ha estado contada desde distintas perspectivas de falsificación histórica. Por ejemplo, la fundación de Cartagena se ubicó primero en una fecha, luego en otra fecha, y hoy se habla de que Cartagena es milenaria, de que no fue fundada por Pedro de Heredia, que el que le colocó el nombre fue el colonizador cartógrafo Juan de la Cosa, pero por vergüenza de que fue asesinado por los indígenas, tuvieron que reescribir la historia. Y bueno, hay una cantidad de informaciones que surgen hoy, pero yo sí creo que el inicio para tener, digamos, un amor sobre nuestros patrimonios culturales y nuestras historias, porque no hay una historia, son las historias de Cartagena y de Bolívar. Es importante también entender, y de la Gran Cartagena, del estado de Cartagena, del Gran Bolívar, es importante entender que estas miradas sí tienen que ponerse en diálogo. Algo que también me llamó mucho la atención del archivo que ustedes comenzaron a hacer y que ya presentaron, es que recurre también a imágenes que ya han existido en el pasado, que pocas personas a veces conocen. Me gustó mucho ver imágenes de la quemada, el legado de Evaristo Márquez todavía sigue vivo en su hijo Enrique Márquez, en el Festival de Cine Evaristo Márquez, que hoy todavía existe, FICEN. Y todo, ver ese documental me conmovió de alguna manera porque digamos que los cartageneros y las personas que habitan esta ciudad siguen en la búsqueda de esas voces, de esas verdades y de esas imágenes de archivo histórico para contarnos nuestras verdades. Y al final, bueno, yo en estos estudios que tengo de patrimonio cultural, que ya he durado una vida estudiando profesionalmente eso, actualmente inclusive estoy en el proceso de la maestría en patrimonio,
lo primero que he entendido es que hemos santificado los patrimonios como si fuesen una verdad bíblica, como si fuesen una estructura bajada del más allá. Y no, los patrimonios son construidos por la misma ciudadanía es la que determina sus lógicas, y no podemos caer en los folclorismos. Y estos folclorismos son cuando superficializamos, cosificamos y disminuimos el valor histórico, social y comunitario de las prácticas humanas en los territorios a temas estéticos o a temas puramente de show o entretenimiento. Creo que las fiestas populares del 11 de noviembre, hoy llamadas fiestas de la independencia, tienen un valor histórico, un valor político, un valor artístico, un valor cultural, un valor social, pero también este valor comunitario y académico que nos logra unir en distintas voces. Y por eso, ya para finalizar, felicito de verdad este material, y me gustaría seguir viendo en el futuro producciones como estas que nos abren los ojos y nos hacen conocer distintas miradas en algo muy concreto. Así que, bueno, gracias por la invitación en este momento. Gracias. Gracias a ti, Rafa. Un poco, Un abrazo. bueno, me emociona ver tanta pasión en el tema. En realidad, está ofrecida, digamos, la serie, o sea, realmente nosotros hemos trabajado en siete propuestas históricas, y esta son 2 largos, y esta que son 5 capítulos, 3 del siglo XVIII y 2 del siglo XIX, son los 2 primeros capítulos, o del siglo XIX es el primer capítulo, y este que es de fiestas. O sea, eso completa la serie. Estamos terminando contigo, pero Rafael, ahí está la orden. Y bueno, como para aclarar un punto, y yo creo que Iván va a entrar un poco a hablar, digamos, del tema, y mirando estas 2 miradas, que no, pues que aprecio las 2 miradas igual, y gracias, Jorge, también por la aclaración y por ese punto de vista. Yo pienso que hay una deuda que yo siento que Jorge reclama ahí, digamos, pero que también siento que Rafael aclara, digamos, respecto a la organización y a lo que ha venido con la Constitución de 1991, digamos, de qué se considera Palenque y cuál es el reconocimiento que se ha dado, digamos, legalmente para estar en unos recursos y para estar en unos, digamos, pues yo lo digo desde el cine como tal, y desde el cine afro, que vengo de un festival que me parece interesantísimo, que se pudieran hacer alianzas con todos los festivales afro, digamos, de Colombia, y bueno, y también hay festivales y hay, digamos, propuestas, hay miradas, hay muestras, pero sí pienso que debe haber una unidad, y que gracias a Dios pues está dando esa parte a través de la Constitución de 1991. Entonces yo pienso que no, es ponernos en diálogo. Lo que tú dices me parece muy bonita esa apreciación y muy sana, y creo que es la que es. Maestro, ¿cómo vamos? Bueno, habla un quiero poquito duro. Pues, un saludo tanto a Jorge como a Rafael. ¿Qué creo? Pues que ambos tienen su razón. Jorge, al defender el proceso de San Basilio de Palenque y el aporte de San Basilio en los aspectos, o si lo tuvieron en cuenta o no, en los aspectos libertarios de la independencia de Cartagena. Pero también estoy de acuerdo con el maestro Rafael, porque palenques los hubo por todo el territorio nacional, donde hubo poblaciones afro y cimarronajes. Acá en el departamento o la provincia de Cartagena, hoy departamento de Bolívar, también hubo muchos palenques. Pero sí se reclama, el municipio actualmente se reclama Palenque. Alto de Rosario, en el sur de Bolívar, también se reclama Palenque. Es decir, ellos en algún momento se sienten que
son pueblos afros que por las cercanías a las minas del sur de Bolívar, ellos de alguna manera significa que es un pueblo colonial, su arquitectura incluso lo refleja, lo que queda de su arquitectura lo refleja, que eran los pueblos digamos, administradores de las minas de la serranía de San Lucas, eran pueblos estos Orosí, Alto del Rosario, eran antiguos palenques que se liberaron, cimarrones que se fueron hacia las alturas, hacia la selva, eran zonas selváticas, e se crearon sus propios palenques. Es decir, palenques, como decía el maestro Rafael Escayón, hay muchos. Y muchos de alguna u otra manera participaron en los procesos independentistas, de alguna u otra manera. Lo que ocurre es que son fenómenos más complejos de tipo político e histórico, económico, de la élite cartagenera que manejó el proceso de independencia y que de alguna manera hubo un divorcio entre esas élites y la población del resto del territorio, como lo hubo con Mompox, esas grandes contradicciones entre la élite momposina y la élite cartagenera, que de alguna manera fueron fraguando el fracaso de construir verdaderamente una república o un territorio militar, política y económicamente fortalecido para soportar la arremetida y la reconquista del imperio. Por lo tanto, yo creo que en esos aspectos del aporte del pueblo afro es indiscutible que en Cartagena tuvo mucha importancia en el proceso de independencia, de alguna otra que podríamos llamarlo que si los manipularon o no, en fin, los miembros de la élite como los Piñeres, que tenían una visión más radical que la de los aristócratas de García de Toledo. Bueno, son cuestiones que están en discusión y que se irán aclarando en el proceso de las investigaciones históricas en adelante. Pero yo creo que en el caso específico de las fiestas novembrinas y las fiestas de independencia, ya hay registro, yo creo que el maestro Escayón lo sabe, hay registro de la participación del pueblo mestizo, mulato y negro desde los inicios de este proceso y este festejo independentista, desde los años consecutivos a 1811. Ya después del sitio de Morillo, puede que hubo unos años en que de pronto lo más seguro es que desaparecieron ese tipo de manifestaciones, pero que fueron retomadas unas décadas más tarde, como ya está registrado históricamente, y que se proyectan hasta ahora. Así como también los reinados que ya también de alguna manera lo registran los documentos históricos que lo hacían por sectores y barrios de los barrios existentes en la ciudad. Bueno, yo quisiera escuchar una réplica o lo que yo quiero aclarar algo. Voy a hacer una pequeña interpelación como para aclarar un pequeño punto ahí. No, yo creo que cuando Jorge, no sé si entendí mal, se refiere es como, entendí yo que fue como a todo el respaldo de alguna manera que por alguna situación histórica y un reconocimiento se le ha dado a San Basilio de Palenque. No, yo creo que el reconocimiento a San Basilio de Palenque es un reconocimiento que se le ha dado a los pueblos negros, pero y que no se le ha dado, digamos, a los negros libertos, por así decirlo. Y se le ha dado porque digamos, ha sido un Palenque conservado, que como lo decía Iván, de alguna manera pues hay otros que lo están reclamando, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto y muy claro,
digamos, en Río Sucio Caldas hubo palenque, y hubo palenque de negros, y hubo mucho mezclaje indígena y blanco. Y eso es en Río Sucio, inclusive de ahí sale el Carnaval del Diablo, que es un carnaval, es uno de los más antiguos del mundo, y es el único, solamente hay dos donde adoran al diablo, supuestamente, pero pues tiene unas connotaciones religiosas que es como si adora al diablo, o sea, no es maligno, pero digamos que hay una connotación al diablo de una manera muy especial que solamente pues tendría que ser un poco más el debate, pero es un tratado de paz, es la invitación a que ese momento diabólico que lleva a la gente a pelear, a hacer una fiesta para que la gente se conozca. Entonces, mira, y hay parte, y son símbolo de paz, hasta donde llegan las cosas. Y son dos pueblos que se están agrediendo y dos curas hacen que se encuentren en el punto, digamos, donde la gente se mata para hacer un tratado de paz. Y ahí hubo un palenque, digamos, muy importante, y es a través de la fiesta de ellos que se da esto. Entonces, digamos que todo Colombia estuvo inundado de palenques de alguna manera. Entonces, nada, pues era solamente ese aporte. Maestro Jorge, por favor, continúe. Mira, yo cuando me refiero al palenque de San Basilio, yo valoro mucho ese reconocimiento que pues hace la UNESCO, y también reconozco que hubieron muchos palenques, como el palenque de Tabacal, que es lo que es la Boquilla, el palenque de la Matuna, pero toda la diferencia entre el palenque de San Basilio y todos los palenques, el palenque de San Arcángel, que está en Magdalena, estos no tuvieron ningún reconocimiento y vivieron en una lucha constante, tanto así que llegó un momento en la historia que se reconoció esa libertad de esos palenques por la mezcla. Empezaron a hacer rocheras, es decir, se convirtieron en pueblos, se mezclaron con indios, empezaron a rocheras porque nunca tuvieron ese reconocimiento de palenque. Es más, no los aceptaban en el palenque de San Basilio, ya pasaron a ser otra cosa, pueblo. Cuando se organizan todos los pueblos después de la independencia, son este origen y son verdaderamente el pueblo que realmente influye en los procesos históricos. Tienen otros palenques, por supuesto, pero no con las características con que subsistió hasta el sol de hoy el palenque de San Basilio. Y repito, el palenque de San Basilio había perdido la historia, y quien se la reconoce son los historiadores como Nina Friedemann, que empiezan a escarbatar y van a África y empiezan a conectar de dónde viene ese origen a partir de los toques. Es decir, y es importante, por supuesto, me parece a mí que pues es un reconocimiento que nos enaltece como colombianos, pero pienso, y a donde yo voy, es que hace falta verdaderamente un reconocimiento tal desde las políticas públicas, con la gente, con el negro criollo, que proceden de esos otros palenques que nunca fueron reconocidos y que les tocó convertirse en cartageneros, comprar su libertad, seguir en la lucha por encontrar una independencia y una mejor calidad de vida. Ahí está la gente de la Boquilla, que era el palenque de Tabacal. Es decir, la Boquilla hasta ahora está luchando, siempre han sido excluidos, se le están quitando las tierras. El palenque de la Matuna, toda esa gente tuvo que ir a Chambacú, y la Chambacú nos vemos en la independencia. Por ejemplo, los negros de Boca Chica, los de Getsemaní, que eran artesanos, los de Caño del Oro, los de Pasacaballo, fueron los que realmente estuvieron allí como lanceros y como soldados de Padilla, luchando por esta historia. Yo pienso que eso tiene que reconocerse. Una cosa es la historia del palenque y sus valores por la memoria y por el patrimonio y el valor, y otra cosa es el reconocimiento político. ¿Me entiendes? El reconocimiento político y histórico a este pueblo abandonado. Y lo digo por todo lo que es un ejemplo. Mira aquí, por ejemplo, las vías del pueblo. Esta élite no tiene que ver aquí, las vías son un problema para que los negros de cualquier barrio puedan entrar a la universidad. Es una lucha. Se presentan 400 personas a la Universidad de Cartagena y escogen 45. Y de esos 45 ya tienen los palenqueros 5 puestos seguros. Sea el puntaje que sea. Yo pienso que ahí es donde tenemos que volver a analizar la historia y reivindicar el trabajo de esos descendientes de esos palenques que no tuvieron célula real,
¿me entiendes? Ellos sí tuvieron una cédula real, tuvieron y se apartaron de la historia totalmente. No querían mezclarse con nadie. Mira, mi abuela me contaba que en el año 23, en el mercado, porque mi abuela nació en Madrid, una Muy parentela bien, de Jorge. un paisa que Jorge. Sí, te escucho. ¿Aló? Jorge, muy bien, me parece muy... Jorge. ¿Aló? Aló, te escucho, te estoy escuchando, mi hermano. Espera. Jorge. Te estoy escuchando, mi hermanito. Empezó a entrar ahí como un... Hay algo en el teléfono, vuelve a hablar, disculpa. ¿Aló? Jorge. Te estoy escuchando. Bueno, te estoy oyendo un poquito mal. Bueno, no, para hacer una interpelación, no, me parece muy válido, creo que has estudiado también el tema, hay un punto de vista, digamos, muy interesante ahí, que me parece que merece un estudio profundo, y me parece una oportunidad también como en la vida de Cartagena, ¿no es cierto? Sí. Yo de verdad, yo te lo he comentado a ti, que hay que poner una fundación que llame Negro Libertos, que de alguna manera se reconozca a esas personas que de alguna manera hemos hablado alguna vez del tema, porque digamos que los movimientos que reconoce el Estado también son movimientos afro, no solamente de una sola vertiente, son movimientos de varias vertientes. Pero ya redondeando la terminación, le quiero dar la palabra al maestro Rafael Escayón, como un poco para redondear la idea, pues no nos debemos extender tanto por la gente que está ahí, pero sí me parece muy importante haber tocado los temas. Entonces voy a hacer paso a él para que cierre y se despida, y después viene el maestro Iván Barbosa y terminas tú, Jorge. Y yo ya me despido de una vez. Muchas gracias para los que estuvieron en este Facebook Live. Espero que les haya gustado. Ahí está el material. Son 5 capítulos de esta serie, unos hechos en una época, los otros 2 vinieron después, digamos que fueron a través de 2 premios. Nos encantaría, después hay 2 películas, una de títeres, que es Vernon y Blas de Lezo, y la otra que es Bahía de Cartagena, que es un transcurso a través del tiempo de la Bahía de Cartagena y la construcción como puerto, de alguna manera apoyada por esa última, la anterior, la de Vernon y Blas de Lezo, la defensa 1741 por el Ministerio de Cultura, y la segunda, que es Cartagena Puerto a través de la historia, fue apoyada por la Academia de Historia con la presidencia de León Gómez Trujillo. Entonces, hago paso al maestro Rafael Escayón para que nos dé su opinión. Rafa, abre el micrófono. Rafa, abre el micrófono. Hay y Jorge, ruido, cierra el micrófono. Hay un ruido. Hola, Rafa, te escucho. Oh, saludos. Cierra el micrófono tú. Ya. Ok, sí. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, como les dije, todos los debates sobre historia y que van a repercutir, obviamente, sobre patrimonios culturales, son importantes para la construcción de las distintas verdades y de los distintos relatos que nos van a dignificar y fortalecer nuestras identidades territoriales. Sin embargo, yo lo que sí hago la invitación, hago el llamado, es a no menoscabar una dignidad para aumentar la dignidad de otros. Es decir, cuando haya un logro de las comunidades indígenas, ese logro no necesariamente tiene que significar el menoscabo de otras comunidades indígenas o de otras etnias. Cuando haya un logro de una comunidad afro, ese logro y ese reconocimiento no necesariamente tiene que menoscabar la dignidad de otros territorios afro. Asimismo, cada vez más reconocemos una cantidad de logros históricos dentro de la ciudad de Cartagena, y no solamente la Cartagena actual, sino la Cartagena histórica, que es mucho más grande, que prácticamente abarca todo el departamento de Bolívar y los departamentos aledaños, en entender estas identidades desde las diversidades étnicas y desde las diversidades humanas, no tratar de mirarnos como un solo prisma. Inclusive dentro de las mismas etnias hay diversidad, dentro de las mismas identidades étnicas o racializadas hay diversidades humanas. Entonces, creo que es importante comenzar a resaltar
todos esos logros y no como que mirar algunos logros como que, ¿por qué este logro sí y el otro no? Sino que más bien, ¿qué podemos hacer para que se reconozcan esos otros logros? Por ejemplo, la champeta era vista antes como una cultura de vulgaridad, una cultura de violencia, de maltrato, de negritud de forma racista. Y nuestro amigo aquí también nos acompaña, hizo una gran película Al filo de la champeta, y se han hecho varias investigaciones también donde se ha demostrado que esto es una cultura cotidiana, que tiene un valor histórico, etc. Asimismo también ha sucedido inclusive con la independencia. Tanto es así que, por ejemplo, el castillo de San Felipe todavía hoy no se ha podido resignificar como ese lugar de resistencia donde después de 1811 haber logrado ese bando y ese hecho histórico sin precedentes, donde Pedro Romero y los lanceros de Getsemaní lograron ese objetivo, luego sabemos que hubo esa toma y toda esa tragedia tan espantosa que tuvimos que vivir, y fue el castillo de San Felipe una fortaleza también para resistir esa retoma de la colonización española. Entonces, fíjate cómo estos elementos que hoy se siguen romantizando desde la perspectiva colonizadora también pueden servir como elementos para hablar desde lo decolonial y desde lo republicano. La República de Cartagena de Indias es un símbolo de nación no solamente de los territorios caribe y locales, sino también a nivel nacional. Aquí se gestaron en el departamento de Bolívar las primeras revoluciones. Y creo yo que los cimarronajes, esta resistencia, estos palenques, son antecedentes importantes, y tengo que reconocer también que no solamente en el hecho de San Basilio, como lo dije, sino todo este proceso que se dio en las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Recordemos que también las fiestas de la Virgen de la Candelaria, a pesar de que tienen un origen semipagano de las fiestas de las candelas de España, al llegar aquí se reconfiguran y entonces generan este diálogo entre lo afro, lo indígena, de ahí el origen maravilloso de la cumbia y la, digamos, exaltación de los bullerengues, y todos los personajes festivos tienen gran origen en este carnaval, que luego también migraría a otros territorios del Caribe colombiano, pero que tiene sus orígenes históricos ahí en las fiestas de las candelas, fiestas de la Virgen de la Candelaria, que más allá de hablar de una virgen y de una fiesta católica, fue la oportunidad para cimarronajes, fue la oportunidad para poder reivindicar algunas poblaciones, y que de ahí, de ese sincretismo, es que logran salir una cantidad de personajes festivos. Y la cumbia, que surgió de ese momento histórico, hoy, por ejemplo, es un género contemporáneo en países como México, que todavía la cumbia ya es vista ahora como un género contemporáneo, cosa que no sucedió en nuestro Caribe, donde la cumbia se folclorizó y se asumió como cosa del pasado y cosa para presentar en unos eventos específicos, ya sea las fiestas, estas carnavalescas que se hacen en el marco de la Virgen de la Candelaria, o en el caso también del Carnaval de Barranquilla, o las fiestas de la Independencia o fiestas populares del 11 de noviembre. También interesantísimo que se esté debatiendo sobre todo el proceso de independencia, porque el discurso también que se nos había vendido antes de la independencia era casi que un discurso con una sola mirada, y hoy ese prisma se abre un poco más, pero yo sí considero que dentro de ese prisma también se tengan en cuenta unas resignificaciones. Si bien la reconstrucción de la lengua palenquera, toda la resignificación de lo que sucedió allá, es un referente para lo que deberíamos también hacer nosotros en el territorio de lo que hoy es el distrito de Cartagena, que es un lugar mucho más pequeñito. Y algo importante, Cartagena es un nombre milenario, Carmairi, es un nombre que pocos conocemos, seguimos leyendo a través de la boca de lo que es la interpretación que hizo Pedro de Heredia, al decir Calamarí como un territorio del pasado. Algunos le dicen Caramairi, a otros le dicen los calamares, que el mismo libro de Juan José Nieto Gil, uno de los presidentes que había sido borrado de la historia y que convirtió a Cartagena de Indias en la capital de Colombia, él en sus libros como escritor que también era, se refiere a estos territorios como Calamar. Entonces, fíjense cómo la independencia también es un momento no solamente para contar la historia de 1811 y de los años consecutivos a la toma y a la retoma y a la resistencia y al general Padilla y todo este proceso, sino también es un proceso para poder entender toda la historia que hay detrás, y esa historia donde yo no creo que nadie se salga de la historia también, aunque de pronto no son de pronto visibles para nosotros, sí que hay muchos elementos indígenas y afro en una diversidad, lo mismo que hasta coloniales, que tenemos que reconocer. Pocas personas saben
que antes de la colonización española aquí hubo una colonización portuguesa, por ejemplo. La historia la quieren contar desde 1533 y resulta que antes hubo un proceso de colonización portugués, inclusive donde se tuvieron que asesinar al conquistador que habitaba estas tierras de Carmairi. Y entonces es importante tener en cuenta todos estos referentes históricos para poder conocernos y entendernos. La historia no está cerrada, la historia no está toda dicha. Entre más investigamos, más podemos contrastar, pero en ese redescubrir histórico y patrimonial, también creo que debemos exaltar a los que históricamente han sido sometidos. Si los palenqueros históricamente eran seres sometidos, maltratados, inclusive hasta perseguidos, no deberíamos mirarlos como la antítesis de un posible fortalecimiento de nuestras dignidades locales en Cartagena. Por ejemplo, los patrimonios que se nos vienen son patrimonios inmateriales y ya tenemos un patrimonio que es el patrimonio de la UNESCO de Cartagena, que lo que tenemos también es que resignificarlo, llenarlo de contenido afro, llenarlo de contenido popular y llenarlo de contenido indígena. Yo no hablo de mestizo, sambo y mulato porque esos conceptos de racialización me parece que pertenecen a ese momento de la colonización. Creo que la búsqueda de unas identidades desde la dignidad humana es fundamental para este redescubrir histórico. Bueno, y repito, estas miradas se tienen que valorar no como una verdad absoluta. Lo mío no es una opinión per se, sino que es el resultado de distintas percepciones académicas a lo largo de toda mi vida. Pero sin embargo, al final termina traduciéndose a la expresión de un ser humano hablando. Y todas las expresiones de seres humanos hablando tenemos que sospechar de ellas, tenemos que debatirlas, cuestionarlas, porque todo debate se hace desde la diversidad de opiniones y expresiones. Y para mí lo productivo de todo eso es que de allí surjamos unas dignidades nuevas en la ciudad de Cartagena por medio de lo histórico y lo patrimonial, sin necesidad de menoscabar las dignidades que ya se han ido consolidando. Gracias, Rafa. Gracias. ¿A quién le toca el turno para cerrar? Hola. Sí, Jorge, para que cierren. ¿Tú vas a hablar, Jorge? Sí, bueno, habla, dale. Una pequeña conclusión. Una pequeña aclaración. Tengo el tiempo, puedo hacerlo. Tranquilo, Jorge, tranquilo. Lo que pasa es que te estamos oyendo mal. Sigue. Listo, no, yo vuelvo y repito, no es que esté desvalorando lo uno y lo otro. A mí me parece interesante todo el trabajo y todo el reconocimiento de la UNESCO con el palenque de San Basilio, pero también pienso que el cartagenero que merece reivindicación, este pueblo donde el cartagenero puso el pecho, debe reflejarse en mejores condiciones, de mejor calidad de vida, en mejores oportunidades de formación. Aquí todavía hay mucha discriminación con el pueblo cartagenero, este pueblo que sus descendientes fueron los que pusieron el pecho, esa gente de Getsemaní, la gente de Boca Chica, la gente de Tierra Honda que aún no tienen agua potable, por ejemplo. O sea, no ha habido una reivindicación, y para eso yo puedo pedirle a los historiadores que pues traten de investigar un poco más y hacer claro en la historia que se cuenta el papel que jugaron todo el pueblo, todos estos descendientes de estos cartageneros, gersemanicenses, artesanos, libertos, la gente de Tierra Bomba, de Boca Chica, y que ese reconocimiento se reivindique también en oportunidades políticas, en políticas públicas que puedan también formar a la gente, que tenga la oportunidad de entrar a la universidad con más facilidad, en los proyectos, por ejemplo, audiovisuales y socioculturales. Por ejemplo, por el Catacillo de Palenque le digan proyectos exclusivamente para ellos, porque hay unas políticas que desde los años 50, acá George, para el cartagenero es más difícil acceder a muchos beneficios políticos. Entonces debe estudiarse la historia, reconocer muchas cosas históricas de nuestro pueblo y eso que se refleje en políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Esta ciudad es un desastre para el pueblo. Como decía uno de los políticos, esos negros de pie la popa para allá son unos bebedores de ron.
así lo dice. Entonces, Jorge, para hacerte una interpelación, disculpa que sea que me meta como de esta manera. Creo que esa parte está muy clara. Yo te quería hacer comentarte una reflexión. Mira, tú sabes, ¿no es cierto? El papá de Dalia es negro. Dali y la mamá es india. ¿Sí? Y bueno, Dalia es una mulata, por así decirlo. Y mis hijos son, ¿qué son? O sea, ¿qué son? O sea, son afro, son indios, y que soy yo, digamos, como Jorge, apaga el micrófono, disculpa. Que soy yo, digamos, de frente a lo que representa, digamos, la raza y el reconocimiento de las razas. Pues yo siempre, para Cartagena, yo siempre he sido un cachaco, pues no lo quiero decir en ese sentido, pero he sido un cachaco. Entonces, hay un racismo, digamos, entre la cultura, digamos, que se ha dado en esta parte del país. Ha habido un racismo histórico, ¿no es cierto?, que nos ha llevado a una serie de conflictos y de cuestiones. Yo creo que es hora de entendernos que es el mensaje del documental, de que somos una sociedad multiétnica y multicultural. Y respecto a lo que tú estás diciendo concretamente, sí te quiero decir una cosa. Pues que valoro igual las intervenciones de los dos, pero sabes que yo no había visto, yo personalmente, no sé el resto, yo no había visto ese punto de vista del negro liberto, ¿sí? Y digamos de esas miradas de la boquilla y esas miradas de resistencia que han tenido, pero también hay una cuestión de organización que hay que concretar, porque sin eso no se logra dar otros pasos. Y sí me parece esa mirada muy importante también, de tenerla en cuenta también. Lo que pasa es que también uno debe entender de que hay símbolos y hay gente que se ha cuidado más de cierto tipo de contaminaciones o ciertos grupos étnicos que no, ni siquiera, o sea, no es que se hayan aprovechado, sino que esas condiciones se le tienen que dar a todos. Entonces, digamos que es un reclamo que la voz que tú estás haciendo sea una voz que se difunda. Y me parece muy importante. Y sabes que ahorita en el Festival Afro de Cali, yo estuve, o sea, uno siente que también se están dando unos pasos muy importantes allá. Y aquí hay unos avances en unas cosas, en reclamación de identidad, pero ahí hay otros. Entonces yo creo que hay que estar muy en contacto cómo se está moviendo el país respecto a eso y claro, y generar un movimiento hacia allá. Solamente ese movimiento que se dio acá unos años atrás del pelo bonito, del pelo maluco, pues allá se dio y tuve la experiencia maravillosa de una youtuber de allá que ella empezó a publicar y era la única de la universidad que se reconocía con su pelo chusco. Y sí me entiende, y a mí me pareció una bacanería. Runcho. Jaime, te quiero agarrar una cosita, un minutito. Rizo en frío. Pero no, bueno, el punto es que ni Cali había reconocido eso, ¿sí me entiende? Y eso pasó hace unos años atrás aquí. Yo estuve en la primera manifestación racista acá, que fue contra el Reinado Nacional de Belleza. Un detalle muy importante, dejo ahí la cosa. Decirlo. Permíteme, por favor, porque mírame. Por ejemplo, los palenqueros se conservaron, pero ¿qué le pasó a los demás palenques? ¿Qué le pasó a la demás gente? Que no tuvieron más que buscar un blanco para mejorar la raza. Y eso todavía lo tenemos aquí. Entonces aquí el negro del palenque de Tabacal, del palenque de San Ángel, del palenque de la Boquilla, que es el palenque de Tabacal, el palenque de la Matuna, no les quedó más sino tratar de limpiar la raza. Mi abuela murió con las cartas de libertad que en el baúl. ¿Me entiendes? Tratando de no se casen, busquen un blanco para mejorar la raza. Los palenqueros no sufrieron eso porque ellos estuvieron allá separados totalmente por casi 3 siglos. Yo no estoy, me parece bien toda esa cultura palenquera y cómo ha influido en nuestra champeta y en la construcción de una identidad cartagenera. Pero de que aquí hay cosas que hay que tener claro y estudiar científicamente y aclarar de que el pueblo cartagenero ha sufrido un racismo brutal. Y todavía dice, cásate con un blanco, no nos tocó más que eso. Entonces por eso somos un pueblo que somos indios, somos de todos los colores.
Es decir, precisamente por eso, porque la misma historia y los mismos procesos nos obligaron a entrar dentro de un proceso de limpieza de la raza. Y por eso es que aquí dicen negros criollos de Cartagena, somos indios, somos de todo. Pero resulta que ahí está la riqueza, ahí está la verdadera riqueza del clan folclore que nos representa. Gracias. Bueno, ya para terminar entonces, maestro, yo ya terminé. Bueno, Aníbal. yo he quedado muy atento a esta discusión Rafa, se entendió. o este diálogo o esta dialéctica acerca del aporte afro al proceso de identidad del Caribe y identidad cartagenera y de la nación colombiana. Yo creo, también me han gustado mucho las diferentes voces, la del maestro Escayón, que ha opinado este proceso de identidad y aceptación. Y el tuyo también, que es muy interesante. Se ve que has estudiado mucho los palenques cercanos a Cartagena. También hay que tener en cuenta que el palenque en San Basilio estaba más alejado, era una zona boscosa, manglárica, y eso también lo preservó. También hay otros estudios acerca de la defensa militar, cómo aplicaron diversas técnicas de tipo militar, pero y que se preservó en el tiempo, que es lo que tú tanto defiendes. Pero también es válido, pues, eso, lo que tú hablabas de los diferentes palenques que terminaron siendo rochelas, es cierto, que es lo que ocurrió en gran parte del territorio del hoy departamento de Bolívar y otros departamentos anexos cercanos al nuestro, incluso Antioquia, el norte de Antioquia, Urabá y Atlántico, también con la mezcla con los indígenas. Todo eso es cierto, es una discusión abierta, es una discusión con futuro, es una discusión además que hay que investigar y documentarse para transformar y reescribir la historia. Agradezco, Jorge, tu aporte en este valiosísimo tema. Igual al maestro Escayón, que parece que se desconectó, pero pues estamos en mora de seguir reivindicando el aporte de nuestros ancestros africanos en la construcción de este país. Gracias a todos, gracias a los que nos han estado escuchando y gracias, Jorge. Gracias a ti, gracias a Rafa, y que los historiadores empiecen a contar un discurso bien profundo sobre esas rochelas, sobre esos palenques que no tuvieron cédula real y zapatos, sino que les tocó adaptarse para poder sobrevivir y tener mejores condiciones de vida, que somos nosotros los que estamos aquí, el que se manicense, el que se mezclaba con la India, con el blanco, es decir, para poder mejorar la raza. Eso le tocó al pueblo ese que después cogió el machete para hacer los lanceros, para defender, que puso el pecho. Los que murieron cuando en el sitio de Pablo Murillo fuimos nosotros. ¿En qué momento histórico un palenquero murió en eso? Yo reconozco toda la influencia actual después que se remitió a mediados del siglo pasado toda la historia palenquera y la influencia de la música y todo este cuento en la construcción de una visión de ciudad. Tenemos que hacer la película. Exactamente, pero de que a la historia cartagenera hace falta reconocer al pueblo. ¿Y cómo se le reconocería? Un hombre mejorando las calles, invirtiendo en los pueblos, en escuelas, en mejores universidades, en más posibilidades. Es el que necesita este pueblo, ¿me entiendes? Y los políticos, porque no hay una historia que sustente eso. No, aquí está el negro, cuando viene a una visita, al negro no lo dejan entrar a la ciudad. El negro de Cartagena, ese es criollito, es lo que dice.
Pero hay una cantidad de justificaciones históricas. Mira, las cartas de libertad de mi abuela, le da vergüenza mostrarla. ¿Me entiendes? Ahí quedaron y se pudieron del modo en el baúl. ¿Por qué? Porque hay una mejor oportunidad. Eso George, sí, me parece que, perdón, me parece que merece un nuevo debate. Vamos a cuadrarlo con el maestro Iván, donde podamos tener un poco más sí, trabajar sobre eso, pero tener un nuevo encuentro, porque ya aquí nos están echando. Entonces, pues, Jorge, eso lo tenemos que hablar personalmente. Pero documental, Jorge. Sí, pero bueno, como estamos emitiendo, Jorge, ya creo que nos pasamos. Si no nos abandonó la gente, de todas maneras, un abrazo y quedamos así.